Excelente. Bienvenidos a nuestra clase de embriología. Pero como saben, nosotros siempre vamos a comenzar ¿con qué? Con nuestras famosas flashcards, ¿ya? O también llamadas Rea Cards. Así les he puesto porque mi apellido es Rea ya. Larga historia. El punto es que vamos a comenzar a practicar. Se los he puesto justamente unas flashcards de las anteriores clases. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que necesitamos practicar? El método de la repetición espaciada. ¿Ya? A ver, observemos. A ver, vaso. Esa es una palabra nueva. A ver, vaso. ¿Alguien sabe qué significa vaso? 3, 2, 1, ¡tit! Angio, ¿ya? Angio significa vaso. A ver, siguiente tarjeta. Estómago, a ver, ¿quién quiere participar? Es una tarjeta que ya la hemos visto anteriormente. Chicos, hola. Gastro. Muy bien, gracias. Gastro, excelente, gastro. A ver, veamos otra palabra. Esta es una palabra nueva. Párpado, ya que es un poco complicado de memorizar, pero yo siempre, como les digo, les voy a traer la misma palabra cada clase, digamos, o cada cierto tiempo, y van a ver que van a lograr memorizar. Párpado. A ver, ¿qué significa? Blefar, ¿ya? Blefar. Entonces, ustedes, como siempre, se deben estar anotando, me imagino, en su cuadernito todas estas palabras. A ver, útero. A ver, útero, ya que estamos en embriología. Útero significa íster, ¿ya? Íster, muy bien. Íster hace referencia a útero. Por ejemplo, hay una palabra compuesta que es histerectomía. Ectomía hace referencia a la extirpación. Eso significa ectomía. Pero íster significa útero. Si digo histerectomía, ¿eso qué significa? Muchachos. Extirpación de útero. Extirpación del útero. Muy bien, excelente. Así es como funcionan, chicos, las terminologías o las palabras más compuestas, ¿ya? Que voy ya para la parte final justamente ya de nuestras clases es donde más voy a traer ya palabras compuestas porque ya habrán aprendido todos estos términos, ¿ya? Pero con calmita vamos a ir avanzando bien cuáles. A ver, ¿qué tal ese? Nariz, que ya lo hemos visto antes. ¿Qué dice? ¿Nariz qué era? Naso. Muy bien, excelente. Naso o también rino, ¿ya? De ahí vienen las famosas rinoplastías, por ejemplo. Las rinoplastías. A ver, por ejemplo, una rinoplastía hace referencia a una cirugía más que todo de característica estética, ¿ya? Estética también puede ser funcional, pero más que todo está relacionado con eso, ¿ya? Es una rinoplastía, por ejemplo, ¿ya? Y algo que hace referencia a naso o a nasal, pues sí, significa nariz, ¿ya? Muy bien, a ver otro término, testículo. ¿Cuál será el prefijo para testículo? Es este, orqui, ¿ya? Or. Orqui, muy bien, gracias por participar. Orqui, muy bien, excelente. Entonces, por ejemplo, el prefijo para inflamación, ¿saben? ¿Cuál es el prefijo? Itis. Itis, muy bien. Si yo digo orquitis, pues significará la inflamación del testículo, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, a ver,
saliéndonos de este término, si yo digo blefaritis, ¿qué significará? ¿Se acuerdan que era blefar? Que lo acabamos de ver aquí. A ver, ¿dónde estaba? Párpado. Muy bien, párpado, ¿verdad? Párpado es blefar. Muy bien. Entonces, si yo digo blefaritis, Inflamación del párpado. muy bien, inflamación del párpado. Ya hay otra palabra igual con blefar. A ver, está por ejemplo, blefaroespasmo. Espasmo es como una contracción que realiza una parte particular de nuestro cuerpo, ya una parte de nuestro cuerpo. Si yo digo, digamos, blefaroespasmo, será pues esa contracción que da un movimiento al párpado. Y ese es el famoso tic en el ojo. No sé la verdad si hayan vivido situaciones tan estresantes, pero yo particularmente sí he tenido ese problema, que es donde, digamos, mi párpado te empieza a temblar, o como nosotros le decíamos, ay no, mi párpado está empezando a perrear. ¿Ya? Y eso se denomina blefaroespasmo, porque empieza a contraer, son contracciones de tipo involuntarias que no puedes controlar y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue moviéndose, ¿ya? Y están muy relacionados con el estrés, ¿ya? Más que todo con el estrés crónico. Por ejemplo, si pasas días sin dormir, si no te has estado alimentando bien, entonces vas a tener ese tipo de problemas, ¿ya? Entonces, de ejemplo está el blefaroespasmo. A ver, ¿qué tarjeta más se los he traído para el día de hoy? Pam, pam. Muy bien. Esas tarjetas eran todas las que se las traje para el día de hoy. Entonces, poco a poco estamos repasando, si se dan cuenta, varios órganos de nuestro cuerpo y varios de esos órganos pues tienen un prefijo. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, hablemos de generalidades de embriología como tal. Tanto para un estudiante de medicina como para un médico ya formado, la embriología es una rama muy importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es algo que caracteriza a la vida, ¿ya? Es algo que nos caracteriza a los seres humanos, por ejemplo. Poder generar vida, ¿ya? ¿Qué más? Más que todo, obviamente, las mujeres, pero las mujeres no hacemos esto solas, ¿verdad? Se necesita un varón y una mujer, un gameto masculino y un gameto femenino para llegar a formar un huevo cigoto que posteriormente se convertirá en blastocisto, de blastocisto será un embrión y de un embrión pues se formará un feto, ¿verdad? Y cuando ya crezca lo suficiente o haya estado las 40 semanas dentro del útero, pues saldrá al exterior y se producirá lo que conocemos como nacimiento, ¿ya? Ahora esto es muy importante, ¿por qué? Porque en la población femenina va a tener un gran porcentaje de que siempre se van a quedar embarazadas, ¿ya? A ver, hablando pero como tal del embarazo, por eso es muy importante que nosotros conozcamos esta rama. Entonces, si ustedes tal vez tienen algún familiar, eh, algún, alguna amiga tal vez, no sé, que esté, digamos, embarazada, lo más recomendable es que le digan que tiene que asistir, por ejemplo, a sus controles, ¿ya? Que cuide siempre su alimentación, ¿ya? Que obviamente no cargue cosas pesadas o no realice grandes esfuerzos, ¿ya? Entonces, todo esto es parte muy importante. ¿Para qué? Para que este bebito, que este nuevo ser que se está generando no tenga problemas de salud a futuro, ¿ya? Y también la mamá, hay que cuidar también la salud de la mamá, ¿ya?
Entonces, como les digo, es algo particularmente importante la embriología, porque ya cuando trabajen, por ejemplo, como médicos generales, siempre van a venir consultas por temas de embarazo o cuidados, digamos, cuando ya se está en gestación. Y también es importante porque ya cuando ustedes estén realizando el internado, por ejemplo, sus prácticas, igual van a estar constantemente cerca de toda esta población, ya mujeres embarazadas. Ya, a ver, entonces, a ver, continúe. ¿Qué es pero la embriología? La embriología es una ciencia que estudia justamente todos los cambios que ocurren en la formación de un nuevo ser, desde la fecundación hasta el nacimiento. Entonces esto es importante, ¿verdad? Fecundación hasta el nacimiento, hasta ahí es la embriología. ¿Se acuerdan que en anatomía hemos llevado diferentes tipos de anatomía, verdad? Y estaba la anatomía que justamente se encargaba del desarrollo y abarcaba lo que era la embriología y también abarcaba la anatomía de desarrollo, pero por edades, o sea, digamos, cuando pasan de ser un infante a ser un niño, de un niño a formarse en un adolescente, de un adolescente en un adulto, de un adulto como tal a un adulto mayor, ¿ya? En cambio, la rama de la embriología solo ocupa esto, ¿verdad? Desde la fecundación hasta el nacimiento. Y eso tiene que quedar bastante claro. ¿Qué significa, por ejemplo, esta palabra? Viene del griego, ¿ya? Etimológicamente ya hablando. En o em hace referencia a dentro, ¿ya? Y brío hace referencia a retoño, brote o crecimiento, ¿ya? Entonces juntos forman lo que es el embrión, ¿ya? Pero hace referencia al feto en desarrollo o al fruto del vientre antes de nacer, ¿ya? Pareciera como el rezo, ¿verdad? O las oraciones que se realizan. El Ave María, si no me equivoco, es fruto de tu vientre, ¿no ve? Entonces, justamente es porque obviamente la embriología siempre ha sido bastante importante a lo largo de toda nuestra vida. A ver, en embriología, pues además de estudiar al embrión como tal y a su desarrollo, a los cambios físicos que van a ocurrir, también vamos a estudiar a los anexos embrionarios, extraembrionarios, perdón. Y están, por ejemplo, el famoso cordón umbilical, lo que es el corion, lo que es el amnios, lo que es el alantoides como tal y el saco vitelino, ¿ya? El saco vitelino. Que obviamente todas estas capas se van a llegar a formar para, aparte de dar nutrición a nuestro embrión, también van a formar una parte protectora de este, ¿ya? Protectora y también que tenga la temperatura adecuada, por ejemplo, para poder desarrollarse, ¿ya? A ver, ¿qué más? Avancemos una parte de que justamente son los tipos de embriología, ¿ya? Está la embriología descriptiva, que justamente va a describir, como dice su nombre, todos los cambios, tanto en forma, estructura y cómo se relacionan todos los tejidos y además eh, qué órganos se van a llegar a formar, ¿ya? Tomando en cuenta, por ejemplo, la edad, eso hace referencia en qué etapa. Recuerden que la embriología es un estudio cronológico. ¿A qué se refiere cronológico? Hace referencia al tiempo, ¿ya? Al tiempo. Entonces, por eso es que nosotros referimos a que un embarazo normal, por ejemplo, ¿cuánto tiempo? ¿Alguien sabe cuántas semanas son de un embarazo normal?
digamos en meses, ya les he dicho, creo. En meses, ¿cuánto tiempo es la gestación? 9 meses. Ya, 9 meses, ya. Pero hablando ya en semanas, hace referencia a 40 semanas, ¿ya? Más menos 2, o sea, pueden ser 38 semanas o pueden ser 42 semanas. Eso habría que evaluar bastante bien, pero más de eso ya no puede pasar. Estaríamos considerando que si pasa de eso, sería algo ya patológico, ¿ya? Muy bien, entonces por eso les digo, la embriología es un estudio de acuerdo al tiempo, no es por ejemplo como la anatomía. La anatomía es un estudio como tal de las estructuras que ya están ahí. Ustedes observan mediante, o sea, de manera macroscópica todas las estructuras y empiezan a describirlas. En histología, ¿qué se hace? Se utiliza el microscopio, hemos dicho, ¿no ve? Pero ahí ya está la estructura como tal, ahí ya está el tejido y empiezas a explorar. En cambio, en embriología, lo que se hace es una semana pasa esto, a la siguiente semana, o sea, hablando de semana, segunda semana, sucede esto, a la tercera semana ocurre esto, cuarta semana esto, así. Entonces, por eso se necesita que manejen bien los tiempos, ¿ya? Es lo que vamos a entrenar también en esta clase. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos a la embriología experimental, ¿ya? Que justamente, ¿qué es lo que trata? Y utiliza, por ejemplo, esa palabra, desentrañar. Habla de que quiere descubrir cuáles son los mecanismos, quiere descubrir, digamos, si hay algún tipo de regulación, qué cambios de forma ocurren en cuanto a sus estructuras, sus relaciones entre las células, entre los tejidos, qué es lo que pasa. Pero utiliza procedimientos experimentales, por eso se llama embriología experimental. Y aquí, por ejemplo, podemos ver una imagen de lo que llamamos una fecundación in vitro, ¿ya? ¿Eso qué significa in vitro? Significa, digamos, que nosotros vamos a colocar eh, algo, pero que lo estamos haciendo en un tejido vivo. Por eso se refiere in vitro, ¿ya? Entonces, la fecundación in vitro, aquí, por ejemplo, podemos ver, esto es un óvulo, ¿ya? El óvulo es una de las células más grandes que tiene el cuerpo humano, ¿ya? Y justamente lo que se hace es mediante un tipo de jeringa, ¿verdad? Parece una jeringa bastante delgado, bastante fino, que hablo de una tecnología más microscópica. Lo que se hace, por ejemplo, en la fecundación in vitro es agarrar de todos los espermatozoides que existe, el más perfecto que hay, ese agarramos y pues ese lo tratamos de unir con el óvulo, ¿ya? Y observamos qué pasa. Y de acuerdo a si se ha logrado una fecundación exitosa, pues el embrión se implantará y posteriormente se desarrollará el embarazo. Pero si esto no sucede, pues habremos escogido tal vez un mal óvulo, un mal espermatozoide, ¿ya? Pero todo hace referencia a algo experimental. Entonces, por ejemplo, en este sentido, les decía que es como un poco podría parecer un poco, no sé, muy, ¿cómo les puedo decir? Es como jugar a ser Dios si se dan cuenta. Yo decido qué óvulo y yo decido qué espermatozoide. ¿Por qué? Porque muchas veces te dan como un catálogo como tal. ¿Qué genes más o menos quieres? ¿Quieres ojos verdes? ¿Quieres ojos azules? ¿Quieres que sea alto? ¿Quieres que sea, no sé,
una que tenga una constitución delgada. Entonces, así es más o menos cómo funciona este tipo de embriología como tal, ¿ya? Yéndonos a una de las, digamos, investigaciones más importantes que hay. Muy bien, a ver, continuemos. Está la embriología comparativa, ¿ya? ¿Qué es comparar? Justamente es agarrar dos cosas y empezar a ver más o menos de qué manera son iguales, ¿verdad? Entonces yo, digamos, agarro estos dos bolígrafos y digo, ah, ya, los comparo. Serán de diferentes marcas, pero al final digo, sí, son azules, pero aquí tiene una etiqueta, por ejemplo, aquí en la parte media. La parte de la tapa será pues una característica de un azul mucho más eléctrico, en cambio este es un azul más opaco. Entonces trato de comparar, ¿ya? ¿Y con qué compara? ¿Ya? Con los embriones de otras especies, ¿ya? Por ejemplo, aquí está tiburón, salamandra, lagarto, gamba, dice aquí que no conocía ese animalito. Está el famoso macaco, ¿ya? Entonces, esto ya de adultos, ¿verdad? Pero en su forma de embrión, pues ha empezado todo de aquí, ¿ya? Y se han ido desarrollando poco a poco, ¿ya? Por eso aquí está, por ejemplo, el hombre, cómo es su embriología. Entonces, por ejemplo, los médicos veterinarios también estudiarán embriología, obviamente, pero no en seres humanos, sino en los animalitos, ¿se dan cuenta? Muy bien. A ver, entonces justamente, ¿qué es lo que trata? De comparar los cambios de forma, de estructura, de relaciones de los tejidos y órganos en el producto como tal. Producto siempre hacemos referencia a lo que es el embrión, ¿ya? O al feto. Ese término utilizamos en medicina. Producto, así le llamamos, ¿ya? No le decimos tanto bebé. El producto, siempre utilizamos producto, ¿ya? Muy bien. Aquí hay una definición bastante importante, que es el desarrollo. Y esto quiero que le pongan un asterisco, ¿ya? Porque puede ser pregunta de examen. Porque a veces, bueno, pues tratan de compararlo con crecimiento y ahí hay donde, ¿qué es desarrollo y qué es crecimiento? Pareciera que sí se relacionan, pero no son lo mismo, ¿ya? Desarrollo entonces se entiende como un proceso gradual para lograr que un fin estructural y un fin funcional. Eso es desarrollo. En cambio, crecimiento hace referencia más que todo a un aumento de tamaño, ¿ya? De una estructura como tal. Entonces, esa es la diferencia de desarrollo y crecimiento. A ver, ¿qué más podemos explorar? Entonces ya les había adelantado que el nacimiento es justamente un cambio de ambiente, ¿ya? Cambio de ambiente, que justamente es el cambio de intrauterino a extrauterino. Intrauterino hace referencia a que está dentro del útero, ¿verdad? Y extrauterino hace referencia a que luego ya no, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el nacimiento. Estamos ahí felices siendo bebés, o bueno, siendo el producto más, recibimos nutrientes de nuestra mamá y de repente nuestro útero dice, ya, es todo, ahora expulsarlo y nos bota ya a ser ya parte de la vida como tal, ¿ya? Entonces hay un desarrollo evidentemente intrauterino y extrauterino, pero nosotros en embriología nos vamos a enfocar en este, ¿verdad? En el desarrollo intrauterino, todo lo que pasa hasta el nacimiento, ¿se acuerdan? La definición de embriología. Entonces, por lo tanto, en el desarrollo prenatal o desarrollo intrauterino, tenemos tres periodos, ¿ya? Tres periodos, que estos sí o sí me deben conocer. Este igual le voy a poner un asterisco.
¿ya? Entonces, justamente 3 periodos. Periodo preembrionario, periodo embrionario o periodo fetal. 3 periodos, ¿ya? 3 periodos. Eso es lo más importante, ya que necesitan saber. A ver, veamos otra imagen. Entonces, por lo menos aquí, nos dice que también el periodo preembrionario se denomina presomítico germinal, ¿ya? Y esto igual, tómenlo en cuenta. Entonces aquí le pondré asterisco igual a los nombres que ustedes tienen que conocer. ¿De dónde a dónde es el periodo preembrionario? Justamente es desde la fecundación, o sea, día cero, desde el día cero hasta la tercera semana, ¿ya? Hasta el final de la tercera semana. Veamos el periodo embrionario o también denominado periodo somítico, que justamente va a ser desde el inicio de la cuarta semana hasta el final de la octava semana. ¿Y qué va a ocurrir en todo esto? Justamente va a ocurrir la organogénesis y la diferenciación. Entonces, en este caso de la organogénesis, justamente hace referencia a la creación de los órganos. A eso hace referencia. ¿Qué más va a pasar de la cuarta a la octava semana? Empieza la etapa de diferenciación, entonces los tejidos van a empezar a diferenciarse. O sea, digamos que yo soy un tejido, digamos, de la piel. Ustedes serán tejido nervioso. Entonces, digamos, eh, diremos, ya, yo soy tejido de la piel, entonces, ¿dónde voy? Ah, no, tú debes ir allá, allá, tú eres parte de esta, ya. Y nos empezamos a diferenciar, ¿ya? Entonces yo me voy a formar posteriormente la piel y ustedes se llegarán a formar hemos dicho, ¿verdad? Tejido nervioso, entonces empezarán a hacer las células de diferentes regiones de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿de dónde a dónde es el periodo embrionario? De la cuarta hasta el fin de la octava semana. Y es igual, es altamente preguntable. ¿Qué más? Está el periodo fetal. Y el periodo fetal abarca desde la semana 9 de gestación hasta el nacimiento. Ay, perdón, aquí está mal escrito, ¿ya? ¿Qué va a haber? Crecimiento y maduración, ya en esta etapa. Ya está aquí en el periodo embrionario es donde se llegan a formar los órganos. En cambio, en el periodo fetal solo se encarga del crecimiento, o sea, que hemos dicho que era el crecimiento, aumento de volumen, ¿verdad? ¿Y qué más? Maduración, ¿ya? De todos estos órganos. Entonces, si es que les llegaron a preguntar cuál de estos periodos es eh, más importante, en sí es el periodo embrionario. Obviamente todos son importantes, pero tiene más relevancia el periodo embrionario. ¿Por qué? Porque aquí se llegan a formar los órganos y si algo sale mal, empieza a ver lo que son las patologías como tal, ¿ya? Y cuando hablo de patologías en embriología, pues me refiero a las famosas, aquí se los voy a colocar, las famosas malformaciones congénitas. Ya, las famosas malformaciones congénitas pues ocurren más que todo en este periodo, ya en el periodo embrionario o también llamado periodo somítico. Ya, a ver, ¿qué más? ¿Qué les puedo contar acerca de esta etapa en particular? Por eso una mujer embarazada se tiene que cuidar obviamente en todas las etapas, pero especialmente desde la cuarta a la octava semana. ¿Por qué? Porque los órganos se están creando y como les digo, si esta persona, digamos, que bebe alcohol o utiliza, yo que sé, otro tipo de fármacos,
o digamos se somete a radiaciones como por ejemplo las radiografías, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede ocurrir algo que justamente ese factor externo cree una malformación congénita, ¿ya? Por eso esta etapa es bastante importante y de bastante cuidado. A ver, a ver. Junto con esta etapa les voy a contar una historia interesante, ¿ya? Pero no quiero que se duerman, quiero que me presten atención. Hace bastantes años, en el año 1961, pues existió un fármaco bastante popular, quiso ser popular, ¿ya? A ver, ay no, déjenme borrar esa raya que acabo de hacer, ¿ya? Un fármaco bastante importante. Y justamente ese fármaco es la talidomida. Talidomida. Justamente este fármaco tomó relevancia eso de los años 1961. ¿Qué ha pasado con la talidomida? ¿Qué era lo que prometía? Agarraban el fármaco y les decían a las mujeres embarazadas, si usted toma este fármaco, pues, a ver, ¿cuáles son los síntomas que más que todo hacen referencia a que una persona está embarazada? A ver, lo que pasa en las novelas. A ver, chicos, participen. ¿Vómitos? Ya, vómitos, ¿no ve? Muy bien. Las náuseas, Náuseas también. los mareos, Mareos, Dolor de ya. estómago. Sí, muy bien, todas esas cosas, ¿verdad? Es como que, ay, me siento cansada. Hasta algunas llegan a perder el conocimiento, un conocimiento parcial, ¿verdad? Están ahí, ay, así. Y todos dicen, ¡ah! ¡Ay, no! ¡Estás embarazada! Ya, ya esas cosas ocurren, por ejemplo, en las novelas, o directamente están comiendo, ¿y qué es lo que pasa? O sea, algo que normalmente comían y les gustaba, ya les provoca náuseas y dicen, ay no, y corren, ¿no ve? Y todos se miran en la mesa y dicen, oh no, 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 ¿qué está pasando? Dicen, ¿no ven las novelas? Entonces, a ver, volvamos a nuestro fármaco. Decíamos que la talidomida era el fármaco que te prometía eso. Te decía, si tú consumes este fármaco, pues ya no vas a sentir náuseas. Se van a erradicar. Náuseas, vómitos, mareos. Si sientes fatiga, ¿no? Te vas a sentir tranquilo. Entonces las mujeres dijeron, sí, por favor, necesitamos algo así. Entonces, muy bien, la empresa comenzó a vender bastante talidomida por todo el mercado, fue bastante popular y evidentemente sí cumplía con lo que decía. Las mujeres ya no tenían, o sea, las mujeres que estaban embarazadas ya no tenían náuseas. Entonces empezaron a recomendarlo, inclusive ustedes deben saber acerca de las recomendaciones. Ay, esto me ha hecho bien. A ver, toma. Esto te cuento que he tomado y de maravilla me ha ido. No, ni una náusea, ni un vómito, ningún mareo, todo bien, así. Y otras mujeres decían, ah, sí, todo bien, a ver, ¿qué se llama? Ah, ya, se anotaban y decían, ya, a ver, a la farmacia. A la farmacia iban, les decían, ya, claro, muy bien, porque era de venta libre, no se necesitaba una receta. ¿Qué fue lo que pasó cuando ya empezaron a nacer los bebés? Hubieron múltiples malformaciones congénitas y estas malformaciones congénitas pues estaban relacionadas más que todo con la parte de los brazos. ¿Se han dado cuenta que tenían una malformación que se llama amelia? Y se los voy a poner. Uy, que se llama amelia, que justamente la característica de la amelia es que
no vas a formar los miembros superiores, o sea, solamente hasta el tronco nomás se forma. Es como que es la ausencia de los miembros superiores. Eso es la media, es una malformación terrible si se dan cuenta, ¿ya? Entonces, poco a poco empezaron a nacer los bebés y justamente han dicho qué es lo que está ocurriendo, porque ya, o sea, puede existir, digamos, malformaciones congénitas, pero no tantas. A ver, y se han puesto a revisar, se han puesto a indagar, preguntarles a las mujeres embarazadas qué es lo que ha pasado, porque digamos, toda la parte de su árbol genealógico nunca ha tenido problemas y por qué ahora están presentes este tipo de malformaciones. Y las mujeres embarazadas dijeron, es que sabe que yo he tomado este medicamento que se llama talidomida. Y justamente ellos dijeron, ay, ya, entonces fueron anotando y lo fueron relacionando con esto. Entonces, al hacer ya experimentos como tal, se dieron cuenta que sí, estaba directamente relacionado con las malformaciones congénitas, ¿ya? Y mayormente, ¿dónde tienes esas náuseas como tal? Se dan más que todo en el primer mes, ya en el primer a segundo mes. Por eso estaríamos hablando de la cuarta hasta la octava semana. Entonces, si han tomado este fármaco, totalmente han modificado la parte de la organogénesis, en este caso de los miembros superiores, ¿ya? Por eso ahora la talidomina, pues, está totalmente restringida, ¿ya? No es de venta libre, está totalmente prohibido y justamente se empezaron a hacer estudios y a partir de eso de que qué fármacos no deben tomar las mujeres embarazadas. Por eso les dicen siempre que tengan mucho cuidado con qué fármacos tomar y qué fármacos no. ¿Ya? Eso es bastante importante. Ya esa ha sido la historia de la talidomida. Un poco interesante si se dan cuenta. ¿Ya? A ver. ¿Qué más? Entonces hemos dicho periodo fetal de la novena semana hasta el nacimiento. ¿De qué se encarga? Crecimiento y maduración. A ver, veamos procesos como por ejemplo la fecundación. La fecundación se define la unión de un óvulo como tal, aquí lo tenemos al óvulo, un segundito, al óvulo con los espermatozoides, ¿verdad? Una vez que un óvulo entra en contacto y hay la unión de ellos, pues se va a producir el embarazo, ¿verdad? ¿Y esto dónde ocurre? En las trompas de falopio. Pero para ser más específicos es justamente, déjenme anotarlo aquí, es en el tercio distal, tercio, tercio distal de la trompa uterina, ¿ya? De la trompa uterina. Le pondré, ¿ya? Es en el tercio distal de la trompa uterina, para ser más específicos de dónde ocurre la fecundación. Muy bien. A ver, una vez que ocurre la fecundación, que es donde va a haber la unión del óvulo y del espermatozoide, pues se formará esta estructura, que es el cigoto, justamente, que es el primer estadio de vida, ¿ya? Aquí le voy a poner un asterisco. Primer estadio de vida. Y a partir de él, pues se formarán un embrión tras sucesivas divisiones celulares, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? En el cigoto, pues se fusionan los pronúcleos. Entonces, en el caso de los espermatozoides, tendrán 23 cromosomas y el óvulo tendrá 23 cromosomas. Esto hace una suma total de 46 cromosomas, ¿ya? O también lo podemos describir así, como si tuviera 23, pero pares de cromosomas, ¿ya? Pares, ¿ya? 23 pares.
Muy bien. Luego, pasando esta etapa de ser huevo, también cigoto, se convierte en blastocisto, ¿ya? Y el blastocisto justamente es un embrión que ha alcanzado el quinto día del desarrollo. Quinto día del desarrollo, ¿ya? Entonces, blastocisto ya sabemos que es quinto día. El blastocisto se forma al quinto día. Eso también es altamente preguntable, ¿ya? Justamente eh, es todo un cúmulo de células como tal que ya han empezado a especializarse. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que toda la parte interna pues es el blastocele. Las células que lo rodean es denominado trofoblasto y justamente hay una masa celular interna. Y además de que todo esto está rodeado por una zona pelúcida. Entonces, ¿qué día se llega a formar el blastocisto? Chicos, El quinto día de desarrollo. muy bien. Quinto día. Quinto día. ¿Qué más? Está la segmentación, que justamente consiste en divisiones mitóticas, ¿verdad? Repetidas del cigoto, que justamente van a ir en aumento, ¿ya? Entonces, de 2 células, 4 células a los 2 días, 9 células a los 2 días y medio, 16 células al tercer día y es donde ya se denomina mórula y aquí igual, una estrellita. ¿A cuántos días se llega a formar la mórula? Al tercer día, ¿ya? Luego, 58 células, pues ya se empezará a formar el blastocisto, pero como tal, el blastocisto llega a formarse hasta el quinto día. Esta es la forma, ¿verdad? ¿Se acuerdan en nuestra anterior diapositiva? Hemos dicho que la parte central es denominado blastocele, justamente alrededor estará el trofoblasto y aquí estará una masa celular como tal, ¿ya? Entonces, esa es la característica del blastocisto hasta el quinto día. Embrión bilaminar. Luego de ser un blastocisto como tal y pasar toda esta de la segmentación, pues se va a implantar. Y cuando se implante se llegará a formar esta estructura, un embrión bilaminar. ¿Qué quiere decir bilaminar? Que justamente son dos hojas celulares, ¿ya? Entonces, ¿qué hojas se generan a partir del embrión bilaminar? Epiblasto, hipoblasto, ¿ya? ¿Qué más? Y justamente en esta etapa se va a encargar de iniciar el desarrollo de los anexos extraembrionarios. Posteriormente a ser embrión bilaminar, se convertirá en embrión trilaminar. Y un embrión trilaminar pues va a tener 3 capas, ¿verdad? 3 láminas hace referencia. Entonces ya no será hipoblasto e hipoblasto, sino se va a formar ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿ya? Entonces, justamente que les decía que al paso de ser un embrión bilaminar a ser un embrión trilaminar, se le conoce como gastrulación, ¿ya? Gastrulación, eso es. Es el proceso justamente donde se llegan a generar ya 3 capas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Y cada uno formará pues estructuras específicas. Por ejemplo, el ectodermo se encarga más que todo del sistema nervioso y también de la piel, ¿ya? El mesodermo pues será toda la parte de sostén de nuestro cuerpo. A ver, ¿qué órganos son órganos de sostén y que nos permiten, digamos, la movilidad como tal? ¿Cuáles son? Los huesos. Muy bien, los huesos sirven de sostén y están las articulaciones y los músculos, ¿verdad? Que justamente nos van a dar la movilidad y todos ellos forman parte del
aparato locomotor, ¿se acuerdan? Ya. Entonces, justamente de dónde se forma todo eso, vienen de esta hoja, del mesodermo. Músculos, esqueletos, riñones también se llegan a formar y aparato reproductor vienen del mesodermo. A ver, ¿qué más? Luego está el endodermo. ¿Qué es lo que se forma? En este caso del endodermo sí se forman varias estructuras. Están las glándulas endocrinas, los pulmones, el sistema digestivo y el hígado. ¿Ya? Entonces, cuando es un embrión trilaminar, está relacionado con esta etapa, ¿verdad? Con la gastrulación. Muy bien, chicos. Entonces, yo para esta parte de la clase, pues justamente está este cuadro precioso, hermoso, que realmente yo hubiera querido que se me ocurra esto antes, ¿ya? Pero, bueno, aquí se los traigo, ¿ya? Necesito que repasen conmigo esta tablita que justamente es un panorama general de todo lo que vamos a ver, ¿ya? De todo lo que van a estudiar como tal para justamente todo lo que lleva todas las clases de embriología, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué les he dicho principalmente? Que la embriología es un tipo de estudio que se necesita, que es justamente cronológico. Entonces hacía referencia a esto, a tiempo. Todo es respecto a tiempo. Entonces hemos dicho que se estudia semanas, ¿verdad? Hemos dicho 9 meses, sí, eso es algo, por ejemplo, 9 meses es algo de cultura general, ¿verdad? Todas las personas, estoy segura que la mayoría siempre te va a responder que, claro, la gestación es 9 meses. Pero, ¿qué caracteriza a un postulante de medicina de la OMS? Que ya, o sea, obviamente 9 meses, obvio, ¿ya? ¿Qué es lo que le caracteriza? Es que dice, son 40 semanas de gestación más menos 2, o sea, puede llegar a ser desde 38 semanas hasta 42 semanas. ¿Notan la diferencia? ¿Ven? Entonces tienen que ser siempre caracterizarse, ser diferente al resto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como les dije, es por tiempo. Aquí están las estructuras embrionarias, los procesos biológicos que ocurren, la ubicación del embrión y el periodo. Son estas 4 cosas que necesitan saber para el desarrollo de todas las clases. Es muy importante, ¿ya? A ver, entonces, comencemos primero con el día cero. Día cero lo denominamos. ¿Qué ocurre? Se ocurre el proceso justamente de la fecundación y para esto voy a necesitar sí o sí su participación. A ver, déjenme un momento. Tum, 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 tum. Necesito que participen, muchachos. Ya saben, los médicos nunca son callados, jamás se callan, todo el tiempo están hablando, tienen que saber comunicarse. Entonces yo también necesito que me presten bastante atención en esta parte porque es crucial. A ver, a ver, a ver, a ver. Déjenme un minutito más, como puedo. Ay, ya sé, ya sé, ya sé. Chun, chun, chun. Entonces también va a ser mi modo de ver si están atentos como tal. Mm, que no me dejen entrar. A ver.
Ya. A ver, entonces de la lista que me han dado como tal, a ver cómo puedo hacer de un minuto más. Mm, tun, 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 tun. Ya vemos por qué no quiere esto, pero a ver. Veamos entonces por los estudiantes, por la lista de personas que están en el Classroom, ¿ya? A ver, está Ailani Blanco. Sí, presente. Muy bien, excelente. Entonces, Ailani, el día cero, me vas a escuchar. El día cero ocurre la fecundación. Ya hemos dicho que es la unión de huevo cigoto. ¿Qué más? Entonces, justamente, ¿qué estructura se va a, perdón, va a existir la unión de óvulo con el espermatozoide? Entonces, ¿qué estructura embrionaria se va a generar? Célula, huevo o cigoto, ¿verdad? ¿Dónde va a ocurrir todo esto? En el tercio distal de la trompa uterina. Entonces, ¿de dónde comienza todo, Aileen? O Ailani, ya, Ailani, perdón. Donde comenzaría todo sería en el tercio distal de la trompa uterina. Ya, la ubicación, ¿verdad? Pero ¿qué proceso biológico es? Fecundación. Muy bien, la fecundación. Y va a llegar a formar Un cigoto. un huevo o cigoto, ¿verdad? Muy bien. A ver, digamos otra persona al azar. Está, a ver. Nicole Aramayo. Nicole Aramayo. Sí, sí, Ya, profesora. ya, muy bien. Escúchame bien. Entonces, para la primera semana, pues, ¿qué proceso biológico va a ocurrir? Segmentación o traslado, ¿ya? Que justamente esto ya no va a ocurrir en el tercio distal de la trompa uterina porque el embrión va a comenzar a moverse, ¿verdad? Por eso decimos dónde está ubicado. Solamente podemos decir trompa uterina, ¿ya? Y la estructura particular más importante que se llega a formar es el blastocisto. Y esta es la característica de nuestra primera semana. Entonces, Nicole, ¿qué dijimos? ¿Qué proceso biológico importante pasa aquí? El blastocisto. Ya, muy bien, la estructura que se genera, ¿verdad? La estructura embrionaria que se genera es el blastocisto. Pero ¿cuál es el proceso biológico que ocurre principalmente? Esto que estoy señalando, ya. O no estoy señalando. Tum, tum, tum. Ahí está, creo que es. ¿Qué La proceso? segmentación. Muy bien. Y el traslado, ¿verdad? ¿En dónde ocurre todo esto? En la trompa uterina. ¿Ya? Entonces, ¿cómo había sido, Nicole? ¿Qué proceso biológico se pasa en la primera semana? El blastocistos, que luego de este seguido por la segmentación y el traslado que se ocurre en la trompa de falopio, en la trompa uterina. Ya, muy bien. O también llamado trompa de falopio, está muy bien. Ya entonces, primera semana hemos dicho que forma parte de qué periodo? Del periodo preembrionario. Muy bien. Vámonos a la segunda semana. A ver.
Otra persona. Omar. Omar Ochoa. Omar, ¿estás ahí? Sí, doctora. Muy bien, excelente. Entonces, el proceso, escúchame bien, el proceso biológico importante en la segunda semana es la implantación. La estructura embrionaria que se va a formar es un embrión bilaminar, ¿ya? ¿Dónde ocurre ya todo esto? En el útero, en el endometrio como tal. ¿Ya? Entonces, a ver, dime, ¿qué proceso biológico importante pasa en la segunda semana? La implantación Muy bien. Se llega a formar un embrión. bilaminar Muy bien. ¿Y dónde ocurre todo esto? en el endometrio del útero. Muy bien, en el endometrio del útero. Y como es la segunda semana, seguimos en el periodo preembrionario. Muy bien. A ver, otra persona está Desna Ramos Ramos. Desna Ramos Ramos. ¿No está? Está Luz Belén Mamani. Sí, buenas noches, presente profesora. Muy bien, buenas noches. A ver, escúchame bien. El proceso biológico para la tercera semana es la gastrulación. Y justamente vamos a tener ¿qué estructura embrionaria? Un embrión trilaminar. Entonces, ¿dónde va a estar ubicado este embrión trilaminar? Va a estar ya en el cuerpo del útero como tal, ¿ya? Entonces, a ver, dime, ¿qué proceso importante ocurre en la tercera semana? Ocurre la gastrulación. Excelente. Que justamente, ¿qué estructura embrionaria forma? Se forma el embrión trilaminar. Muy bien. ¿Y esto dónde ocurre? Este proceso ocurre en lo que es el cuerpo del útero. Muy bien. Entonces, hemos dicho, desde el inicio de la primera semana hasta la tercera semana, hemos dicho que es periodo preembrionario. ¿Ya? Periodo preembrionario. Vamos a ver otra persona. Mm, 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 mm. ¿Qué tal, Heidi? Heidi, ¿estás ahí? Ya, Sí, muy dime, bien. Ya, muy bien, Heidi. Entonces, a ver, escúchame bien igual. Proceso biológico que se llega a formar organogénesis y morfogénesis, ¿ya? Que justamente ocurre, ¿qué estructura embrionaria se llega a formar? Un embrión cilíndrico. ¿Dónde pasa todo esto? En el cuerpo del útero, ¿ya? ¿Y qué periodo estamos? Periodo embrionario, que abarca desde la cuarta hasta la octava semana. Entonces, ¿qué proceso biológico importante ocurre en el periodo embrionario? la formación del corazón y del cerebro. No, 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 no. Estos son un ejemplo, pero ¿qué dice aquí? Solo lee lo que dice. Ah, ok, ok. Organogénesis, Ya, morfogénesis. y morfogénesis. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el proceso biológico más importante de la cuarta a la octava semana? La organogénesis y la morfogénesis. Ahora, en cuanto a su definición como tal, la organogénesis se define como la creación de los órganos, ¿ya? Y morfogénesis hace referencia a que les da una forma particular y por eso está en este cuadrito el corazón y el cerebro, ¿verdad? Que tiene una forma específica como tal, ¿ya? Muy bien, ¿dónde ocurre todo esto, Heidi? En el cuerpo del útero. En el cuerpo del útero. Entonces estamos hablando de ¿qué periodo? En el periodo
de la cuarta semana hasta la 8 semana. Ya hasta la octava semana, pero ¿cómo se llama ese periodo? Em- Embrionario. Embrionario. Muy bien. Excelente. Gracias por participar. A ver, otra persona. ¿Está Joel Janko? Joel Janko. A ver, Ricardo David Gemio. Presente, doc. Ricardo. Sí, sí. Ya, a ver. Entonces, escúchame bien. Ya para el periodo fetal es desde la novena semana hasta el nacimiento, ¿ya? ¿Qué proceso biológico importante va a ocurrir aquí? El desarrollo funcional y el crecimiento corporal, ¿ya? ¿Qué estructura embrionaria ya tenemos? Tenemos ya a un feto como tal. ¿Dónde ocurre todo esto? En el cuerpo del útero, ¿ya? Entonces, ¿qué proceso biológico es importante en esta etapa, en este periodo fetal? Desarrollo y crecimiento corporal. Muy bien, muy importante. ¿Qué estructura se forma? Ya sería el feto. Muy bien. ¿Dónde ocurre todo esto? En el cuerpo del útero, Muy bien. Estamos hablando entonces de qué periodo ya. de la semana 9 en adelante, el periodo fetal. Muy bien. Periodo fetal, ¿verdad? Hasta el nacimiento. Entonces, yo les pediría a todos los presentes en la reunión que, bueno, obviamente lo voy a subir, ¿verdad? Esto a la plataforma como tal, al Classroom, pero no sé, sáquenle fotos, sáquenle un screen, imprímanlo y colóquenlo frente a ustedes, ¿ya? ¿Por qué? Para el estudio de la embriología necesito que me sepan bien todas estas etapas, ¿ya? A ver, vamos a hablar ahora de los mecanismos que regulan el desarrollo como tal, ¿ya? Que justamente son bastantes procesos que forman parte del desarrollo, ¿verdad? Que hemos dicho que era desarrollo, es un proceso gradual que tiene un fin estructural o un fin funcional. Entonces, tiene varios mecanismos, ¿ya? ¿Qué mecanismos son? Está el mecanismo de inducción, de diferenciación celular, de crecimiento, migración y muerte celular programada, ¿ya? A ver, entonces exploremos cada mecanismo. Está justamente el mecanismo de inducción y competencia. ¿Qué es inducción? Justamente es cuando un tejido causa o provoca que en este caso se llegue a desarrollar. Eso es inducir, ¿ya? Y competencia hace referencia a que la capacidad que tiene un tejido como tal a responder a esta inducción, ¿ya? Eso hace referencia a toda la parte de inducción y competencia. A ver, veamos. Luego pasemos a diferenciación celular, que es otro mecanismo que justamente va a tener la capacidad tanto de todos los procesos morfológicos y funcionales de las células, ¿ya? En nuestro cuerpo humano tenemos diferentes tipos de células, ¿ya? Están, por ejemplo, las células musculares, o sea, los miocitos, están las células grasas, los adipocitos, están las células óseas, que por ejemplo en este caso, las células óseas, una característica que tienen es que tienen varios núcleos, ¿ya? En cambio, una célula sanguínea como tal no tiene núcleo, ¿ya? Si se han dado cuenta, si hacen una... tun, 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 tun. Si vuelven a recordar, en su formación como célula como tal, que sí tiene núcleo, pero ya cuando ya se quiere formar un eritrocito como tal, entonces el núcleo es expulsado, ¿ya? Pero forma parte de nuestro organismo.
¿Ya? ¿Qué más? Están las células nerviosas, que son las neuronas. Están las células de la piel, ¿ya? Que son las células epiteliales, o dependiendo la estructura que van a recubrir. Están las células inmunitarias, que justamente nos defienden de todo tipo de agentes externos. Y están las células sexuales, ¿verdad? Aquí está el ejemplo de un espermatozoide y de un óvulo como tal, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre justamente? Ocurre, por ejemplo, la quimiodiferenciación. Entonces, quimio hace referencia a señales químicas que ocurren, ¿ya? Y es de esa manera que se van a dividir. ¿Qué más? Se van a ir a ciertos lugares, ¿verdad? Ya les había dicho. Digamos que yo soy una célula de la piel y ustedes son una célula nerviosa, ¿verdad? Entonces dirán, no, 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 nosotros tenemos que ir al sistema nervioso. Entonces yo me voy a la piel. Pero les había dicho, por ejemplo, en la anterior diapositiva, que una de las hojas germinales que produce tanto las células nerviosas como las células de la piel es el ectodermo, ¿ya? Entonces diríamos, por eso estamos aquí, porque somos parte del ectodermo. Muy bien, pero tú debes ir a formar el sistema nervioso y yo iré a formar la piel, ¿ya? Histodiferenciación. Entonces ocurre este proceso y justamente histo, que es el prefijo de tejido, ¿se acuerdan, verdad? Entonces son diferentes estructuras, ¿verdad? Que se van a llegar a formar. ¿Qué más está? La diferenciación funcional, ¿ya? Entonces van a irse para una función específica, ¿ya? Van a irse a diferentes órganos, ¿verdad? Para una función. En el caso de ustedes, estará más relacionado justamente, forma parte del aparato de vida de relación. Será la inervación, que justamente tendrá la capacidad de eh, recibir un estímulo y enviar una respuesta. De eso se encarga el sistema nervioso. Pero en cambio, la piel, una función particular será, por ejemplo, cubrir toda la superficie corporal, ser un medio de protección, ¿verdad? Entonces ya va a existir una diferenciación funcional como tal. ¿Qué más está? Está el crecimiento, y que hemos dicho que justamente es un aumento de volumen, ¿ya? En este caso aquí está aumento de las dimensiones espaciales, y también nos habla ya de peso. Ese es el crecimiento. Entonces puede darse, por ejemplo, por procesos como mitosis, puede pasar por procesos de intosuspección o crecimiento ausético, que justamente hacen referencia a aumento de tamaño, o también por aposición. ¿Qué nos dice que es la aposición? Es un aumento de material estructural, pero en esta relación, ¿cómo les digo? En embriología se crean estructuras y a veces dice el cuerpo, ya, hasta ahí, hasta esta etapa, digamos, tal mes o tal semana, digamos, a ver, como los diferentes tabiques del corazón. ¿Se acuerdan? La organogénesis ocupa de qué semana el periodo embrionario, ¿verdad? ¿De qué semana a qué semana? Desde la cuarta hasta la octava semana. Entonces, digamos, hasta la quinta semana, pues estará formando el corazón. Y en el corazón hay bastantes, tanto cavidades como tabiques, ¿ya? Y suelen haber estructuras, digamos, donde crean, digamos, un agujero como tal, porque para que haya una comunicación, pero ya pasando ya a la parte terminal, dicen no, ya tiene que haber un tabique aquí de separación. Entonces, a eso hace referencia la aposición, un aumento de material estructural no viviente. Ya eso hace referencia. Después dirá, ya, no, resulta que sí quiero la comunicación, entonces lo quita otra vez. Eso es el crecimiento por aposición. ¿Qué más? A ver, justamente
será un proceso regulado por factores activadores o inhibidores, ya mucho dependiendo. Pero el crecimiento hemos dicho que estaba ¿en qué etapa, en qué periodo? ¿Se acuerdan, muchachos? Crecimiento. ¿De qué periodo estamos hablando? Hay 3 periodos, ¿verdad? ¿Qué periodo hemos dicho? Periodo fetal. Fetal, ¿ya? Periodo fetal. Crecimiento, periodo fetal. Esto igual. Por eso les dije que forma parte del cuadrito. ¿Ya? Entonces, muy bien. Hablaremos del periodo fetal. Estamos hablando entonces desde la 9ª semana, desde el inicio de la 9ª semana hasta el nacimiento. ¿Ya? Hasta el nacimiento. Muy bien. Y como les decía, esto también estará relacionado con otro mecanismo, que es justamente la migración, ¿ya? Que justamente habla de el ordenamiento como tal y la distribución y tanto la orientación especial de los diferentes grupos celulares. Por ejemplo, aquí tenemos eh, un tallo encefálico, ¿ya? En el caso del tallo encefálico nos dice que se crean 3 vesículas primarias, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a formar? Se dividirán ese es un ejemplo más, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. A partir de estos 3, pues se van a formar el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo como tal, el metaencéfalo y el mielencéfalo, ¿verdad? Que forman parte del rombencéfalo. Entonces, así es como diferentes grupos celulares van a empezar a migrar. Y como ven, se va a empezar a llegar a formar, por ejemplo, la parte del telencéfalo forma lo que es el cerebro, ¿verdad? Del diencéfalo llega a formar lo que es el tálamo, el hipotálamo, ya hablando de estructuras neurológicas como tal. Se creará a partir del, por ejemplo, del metaencéfalo, se creará el puente, el cerebelo, y el mielencéfalo creará, perdón, la médula oblonga como tal. Entonces, ¿ven? Así es como ocurre la migración. Ustedes, digamos, se juntan entre todos ustedes, los 30 participantes de esta reunión, y dicen, ya, ¿todos son células del sistema nervioso? Sí, ya. Ahora, ¿qué hacemos? Nos dividiremos. ¿Cuáles son del prosencéfalo? A unos 5 se agarrarán y dirán, nosotros somos ya, entonces muy bien, prosencéfalo. ¿Quiénes son del mesencéfalo? Ya, y se van a ir agrupando de acuerdo a esto. Digamos, los del prosencéfalo dirán, ahora sí, ¿cómo nos tenemos que dividir? Ya, tú al telencéfalo, yo diencéfalo. Muy bien, entonces así es como se van a orientar y se van a ir ordenando y distribuirse, ¿verdad? Para formar estructuras como tal. A ver, ¿qué más? Y un último proceso que es justamente la muerte celular, ¿ya? Que hablamos de algo principal que justamente es, aquí se los voy a anotar, tum, 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 ay, la apoptosis, ¿ya? Que es la muerte celular, pero en este caso programada, ¿ya? ¿Qué les decía, por ejemplo, por aposición? A ver, mírense cómo se crean las manitos, ¿ya? Las manitos, hasta llegar a manos como tal, como las que tenemos ahora. Pero antes nuestras manitos parecen unas aletas, si se dan cuenta. Yo hago referencia a las aletitas que tienen, no sé, Nemo, ¿ya? O los pececitos, parecen unas aletas, digo, ¿ya? Entonces, justamente en esta región de aquí, es donde se ha llegado a formar tejido como tal.
Y luego justamente nos dice, no, así no tienen que ser nuestras manos, tenemos que tener los dedos como tal bien definidos. Entonces dicen, ah, ya, entonces hay que empezar a eliminar este tejido, ¿ya? Y de esa forma, como pueden ver en la imagen, ya se llegan a ver espacios más grandes, ¿verdad? Que forman ya los dedos y posteriormente pues ya tendremos nuestros dedos como tal, ¿verdad? Largos, con esa característica que tiene. Entonces, por eso les hablaba de que a veces el cuerpo genera estructuras y luego dicen, no, 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 hay que eliminar eso, ¿ya? No, tiene que quedar perfecto. Y aquí nos dice que los dedos deben ser largos, no deben estar juntos en forma de aletas. Ya, muy bien, entonces empiezan a eliminar ese tejido mediante un mecanismo que es la apoptosis, ¿ya? ¿Qué más? A ver. Ahora, hablando de terminología como tal. Bueno, pues en embriología lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa en anatomía para que podamos estudiar estructuras? ¿Alguien se acuerda, muchachos? Que formaba parte, que era la primera pregunta de su tarea. Planos. Ya, esa era la segunda pregunta de su tarea, pero sí. Planos está bien, pero antes de los planos, ¿cómo se ubican los planos si no saben algo importante? Falta Posición anatómica. muy bien la posición anatómica. En el caso de los adultos, ¿verdad? Posición anatómica ya, nos colocamos en posición. Pero, ¿qué es lo que sucede en los bebés? ¿Podremos colocarlos en posición anatómica? ¿Qué dicen ustedes? No. No, no ve, no le vas a decir, oye, ahí adentro, oye, sé que estás ahí, por favor, ponte en posición anatómica. Yo te voy a ir diciendo cómo tienes que ponerte. Ya, no hay eso, ¿verdad? No, entonces, ¿qué es lo que ocurre con la embriología? Hemos dicho que abarca, por ejemplo, la embriología comparativa. ¿Y qué es lo que hacen? En el caso del estudio de los mamíferos como tal, eh, lo asimila como si fueran mamíferos de cuatro patas. Por eso dice los cuadrúpedos, utiliza esa terminología. Entonces hacemos lo mismo que hacen los médicos veterinarios. Los médicos veterinarios no lo pueden poner, ¿verdad?, a un animal en posición anatómica, en nuestra posición anatómica como tal, ¿verdad? Entonces ellos lo hacen de esa forma, ¿ya? Entonces, justamente todo lo superior será craneal, todo lo posterior será dorsal, todo lo anterior será ventral y todo lo inferior será caudal. Hacia los lados estarán las partes laterales del embrión. Ya, entonces así es como se van a dividir en los planos ya como tal. Un plano sagital que lo divide en derecho e izquierdo, un plano transversal que lo va a dividir en craneal o caudal y un plano coronal que divide en ventral y dorsal. Esa es la terminología que se utiliza en embriología, ¿ya? De manera comparativa con quiénes, con los cuadrúpedos, porque a los bebitos no se les pone en posición anatómica, ¿ya? O en este caso al producto, no se puede colocar en posición anatómica, ¿ya? Entonces, aquí se los he traído como que para que puedan observar cómo es en la embriología como tal los planos y en anatomía lo que llevamos, ¿verdad? Que es en posición anatómica. En este caso, nuestro producto no podremos colocarlo en posición anatómica, pero sí lo asimilamos a cómo se estudian los cuadrúpedos, ¿verdad? Muy bien. A ver, muchachos.
Entonces, otra vez nuestro cuadrito, a modo de repaso. Esta vez les voy a volver a explicar. Embriología. Hemos dicho que es un estudio de tiempo, cronológico. A ver, empecemos del día cero, periodo embrionario. ¿Qué proceso biológico se genera el más importante? La fecundación. La fecundación es la unión del espermatozoide con el óvulo. Entonces, ¿qué estructura embrionaria se forma? La célula, huevo o cigoto. Muy bien. ¿Dónde pasará todo esto? En el tercio distal de la trompa uterina, para ser más específicos. Muy bien. Entonces, iniciamos nuestra primera semana como tal. En nuestra primera semana va a ocurrir un proceso biológico que se llama segmentación y traslado. Hemos dicho que la segmentación justamente era múltiples divisiones mitóticas que pasa el huevo cigoto, ¿verdad? Y aparte habla de traslado. Eso quiere decir que este embrión, de estar en el tercio distal de la trompa uterina, pues empieza a moverse por toda la trompa. Por eso decimos que en la primera semana ya no está en el tercio distal, sino se encuentra en la trompa uterina o también llamado trompa de falopio como tal. Ya, muy bien. Y este periodo es el periodo embrionario. Estoy hablando, sigue de la primera semana. Pasemos a la segunda semana como tal. En la segunda semana, el proceso biológico más importante que ocurre es la implantación, que se llega a formar un embrión bilaminar. Entonces pasa de ser blastocisto a ser un embrión bilaminar. ¿Dónde ocurre todo esto? En el útero. ¿En dónde específicamente? En el endometrio, que es la capa más interna que hay en el útero. ¿Qué periodo? Si decimos segunda semana, ¿qué periodo estamos hablando? Periodo preembrionario. ¿Ya? Muy bien. Tercera semana. ¿Qué proceso biológico importante ocurre? La gastrulación. La gastrulación se define al paso de embrión bilaminar que se convierte en embrión trilaminar. Entonces, tercera semana ocurre gastrulación. ¿Dónde está ubicado ya el embrión? En el cuerpo del útero. Y hasta aquí finaliza mi periodo preembrionario. Luego pasamos al periodo embrionario como tal. En el periodo embrionario es desde la cuarta hasta la octava semana, ¿verdad? Entonces, ¿qué proceso biológico ocurre y es característico? Es la organogénesis y morfogénesis. Organogénesis hemos dicho que es la creación de órganos. En cambio, morfogénesis hace referencia a que le da una forma específica. Por eso aquí se los puse tanto un corazón como el cerebro, por ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí nos dice que pues le va a dar una forma específica, ¿verdad? El corazón así es como se tiene que ver. El cerebro igual tiene esa forma como tal, ¿ya? Entonces, ¿en dónde ocurre todo esto? Cuerpo del útero. ¿Qué periodo estamos hablando? Periodo embrionario. Muy bien, y pasamos al último periodo, al periodo fetal. ¿Qué proceso biológico ya ocurre en toda esta etapa? Es el desarrollo funcional y crecimiento corporal. ¿Ya? Entonces, ya se ha llegado a formar aquí los órganos, lo que necesita es crecer, ¿ya? Y empezar a desarrollarse. ¿Qué más entonces? ¿Qué estructura embrionaria existe? El feto, ¿ya? ¿Dónde ocurre todo esto? En el cuerpo del útero, hasta el nacimiento, ¿verdad? Porque el nacimiento será un cambio de un medio intrauterino al medio extrauterino, ¿ya? Entonces, muy bien, muchachos, ¿qué tal? ¿Les ha gustado la tablita como tal? ¿O no les gusta la tablita? ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Sí? ¿No? ¿Les parece feo? ¿Qué dicen? Ya, hablen, muchachos. ¿No les gusta?
Bueno, pues, bueno, yo sé que no les gusta, pero es algo que necesitan saber, sí o sí. No, Necesitan, una sí, pregunta. dime. ¿En qué etapa se podría consideraría que tiene vida y hasta qué etapa se puede realizar abortos? Uy, muy complicado. Una pregunta muy difícil, la verdad, para un médico. Un médico como tal, ¿cuál es la función? Justamente es defender la vida a toda costa. Esa es la función de un médico. Pero justamente hay muchas cosas, ¿verdad? Factores éticos y morales que existen como tal, ¿ya? Bueno, como han visto en todo este proceso, cada célula como tal de por sí tiene vida y en lo particular, contando desde la célula huevo cigoto, sí, tiene vida porque empieza a dividirse y como saben, después se llegan a formar como tal los órganos. Pero bueno, en el caso del aborto es un tema bastante discutido, como les dije, porque hay mujeres que, digamos, consideran que el aborto debería ser algo legal, algo, digamos, gratuito, ¿verdad? Pero no sé, en lo particular es un tema bastante trillado. ¿Por qué? Porque también parte de la educación sexual que recibe tanto la mujer como el varón, ¿ya? Pero hay casos excepcionales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ocurre algo feo como la violación. ¿Verdad? Es un tema ya bastante, es donde tal vez alguien o tal vez un adolescente ha sufrido esto y entonces ahí sí debería hacerse un aborto como tal, porque ya de una manera legal, ¿verdad? Por eso es un tema bastante trillado, ¿ya? Pero bueno, chicos, por ejemplo, en lo particular, mi punto de vista es que si no fuera, digamos, por esos casos excepcionales como tal, como les digo, actos como de, no sé, violaciones o haya ocurrido otro tipo de situaciones, yo digo que no debería ser eh, considerado el aborto porque forma parte de la responsabilidad el cuidarse uno mismo, el ser responsable con su sexualidad. Si uno sabe que no quiere tener hijos, pues eh, primero podría optar por métodos anticonceptivos y además por eso decían, digamos, de una relación sexual, ¿qué es lo que esperas? ¿Una lavadora? ¿Un microondas? ¿Una nueva televisión? No. Puede ocurrir el embarazo, ni siquiera los métodos anticonceptivos pueden cuidarte de eso. Y además está también la seguridad, o sea, lo peor que podría pasarle a una mujer o a un varón no es un embarazo como tal en el caso de las mujeres, sino están las enfermedades de transmisión sexual. Por eso en ese caso sí, yo pienso que cada uno tiene que ser bastante responsable con sus acciones, ¿ya? Pero considero que sí, desde que es de que es una célula huevo o cigoto como tal, ya particularmente ya tiene vida porque va a empezar a dividirse, ¿ya? Solito se empieza a dividir, no es algo como que uno le ordena, ¿se dan cuenta? Tiene vida propia, empieza a hacer la segmentación, empieza a dividirse, dicen, ya tenemos las células del sistema nervioso, como el ejemplo que les decía, ¿no ve? Muy bien, sistema nervioso, tú te vas ahí, allá, empiezan a dividirse, muy bien. Ahora vamos a irnos a formar toda esta parte, este segmento, entonces es como si funcionara solito, nadie lo manda así como tal. ¿Ya? A ver, ¿alguien tiene alguna otra pregunta como tal? ¿Ya? Yo tengo una pregunta. En la etapa del embrión bilaminar, el hipoblasto, ¿qué genera o qué hace esa capa? ¿Ya? Justamente el hipoblasto y el epiblasto son dos capas que son como la premisa del embrión trilaminar.
De ahí van a generarse lo que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, específicamente más que todo del epiblasto, ¿ya? En la formación, cuando observemos lo que es la gastrulación, vamos a ver que la etapa que justamente la capa del epiblasto van a bajar células a esta parte media y a la parte inferior y justamente van a constituir las tres capas, las tres hojas germinativas. Entonces, ¿has logrado entender muy bien o algo más? Ya, ya, la persona que me ha preguntado, ¿está bien? ¿Has logrado comprender o todavía no? Sí, quería, específicamente el hipoblasto ayuda o qué genera eso, no he entendido muy bien. Claro, claro, o sea, la capa de arriba, epiblasto, tiene células, ya eso es lo que vamos a usar, células y la otra capa igual tiene células. Del epiblasto van a salir células, van a migrar hasta la parte de lo que se consideraba hipoblasto y van a empezar a retapizar todo esto. Entonces, ¿qué se va a llegar a formar? Tres capas, ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿ya? A ver, creo que tenemos... Aquí está. Muy bien, entonces, de aquí, epiblasto, ¿ves? Es una capa de células. Hipoblasto igual es otra lámina. ¿Qué pasa cuando ya empieza la migración como tal? Entonces, de justamente esa capa que has visto del epiblasto, van a migrar las células a la parte media y a la parte inferior. Y entonces se va a denominar ya ectodermo, mesodermo y endodermo. Y a partir de ahí recién se van a empezar a formar los órganos como tal. ¿Ya? Entonces, ¿qué tal? ¿Mejor? Sí, sí, muchas gracias. Ya, muy bien, pero de todas maneras, la gastrulación vamos a verlo bien específico como tal. Les voy a mostrar cómo siempre van las células, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta más? Tun, tun, tun. Con esto de la embriología. Muchos dicen que es bastante difícil aprender embriología, porque no es como que anatomía, las estructuras ya están ahí y ya, y punto. Pero en cambio en embriología es diferente, es por tiempo. Pero la clave es que si manejan el tiempo, van a poder manejar todo lo que se llega a formar. ¿Ya? A ver. Esta es la bibliografía que he utilizado para el tema y justamente les doy este consejo que justamente esta imagen dice, la disciplina sostiene lo que la motivación inicia, ¿ya? Entonces sí, hoy día se sentirán tal vez inspirados, motivados, sí, voy a ser médico, voy a ser el mejor médico que hay en el mundo, así, ¿ya? Pero lo único que lo va a sostener eso es la disciplina. Si ustedes son constantes, estudian y leen, ¿ya? Eso es lo importante.